Hola, les habla Juan David Botero Ruiz y hoy vamos a hablar sobre sensores de presión. La presión es una fuerza por unidad de superficie y puede expresarse en unidades tales como pascal, bar, atmósferas, kilogramo por centímetro cuadrado y PSI, que equivale a libras por pulgada cuadrada. Tenemos 5 tipos de presión. Hablamos de la presión absoluta, que se mide con el cero absoluto de presión. Tenemos la presión atmosférica, que es la presión ejercida por la atmósfera terrestre, medida mediante un barómetro. La presión relativa es la determinada por un elemento que mide la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica del lugar donde se efectúa la medición. La presión diferencial es la diferencia entre dos presiones, y el vacío es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica existente y la presión absoluta, es decir, es la presión medida por debajo de la atmósfera. La presión de un vacío perfecto, medido con sensores de presión absoluta; a la presión atmosférica, medido con sensores de presión manométrica; a la presión de un segundo sistema, medido con sensores de presión diferencial, tal como la presión de un serpentín o un filtro. Los sensores de presión miden la presión de un gas o un líquido. La presión puede ser generada por un ventilador o una bomba o un condensador con caldera u otros medios. En esta gráfica podemos ver, tenemos una ilustración en la que se diferencian los niveles de presión, en donde en el nivel superior de presión tenemos la presión superior a la presión atmosférica, sigue con la presión atmosférica y entre ellas hay una diferencia de presiones que se mide mediante un manómetro. Luego tenemos la presión menor que la atmosférica y por último tenemos la presión cero. Tenemos 3 tipos de medidores de presión: medidores mecánicos, electromecánicos, neumáticos y electrónicos. En esta gráfica tenemos una escala en PSI, en donde se pueden, o donde están situados los sensores, los diferentes sensores que se usan para medir presión en las escalas señalizadas con las flechas. Por ejemplo, el primer sensor, que es de silicio difundido, que tiene una escala de 10 a la 4 PSI hasta 30 PSI. Vemos que es una escala bastante amplia. No todos los sensores tienen esta escala tan amplia, como por ejemplo el fuelle de baja, la cápsula de diafragma. El termopar tampoco tiene una escala muy amplia. Tipos de medidores de presión mecánicos: tenemos los primarios de medida directa y los primarios elásticos. En los elementos primarios de medida directa miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocida. Como ejemplos tenemos los barómetros de cubeta, los manómetros de tubo en U, manómetros de tubo inclinado, manómetros de toro pendular, manómetros de campana. Aquí podemos ver una gráfica en donde se explica los elementos primarios de medida directa. Tenemos un barómetro de mercurio en el que sabemos que se tiene un recipiente, un lugar en donde se puede almacenar todo el mercurio, y dependiendo de la presión pues el mercurio va ascendiendo. Los elementos primarios elásticos, que se forman por la presión interna del fluido que contienen, como por ejemplo el tubo de Bourdon, el elemento en espiral, el helicoidal, el diafragma y el fuelle. El tubo de Bourdon es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo, cerrado por un extremo. Al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja. El elemento espiral se forma enrollando un tubo de Bourdon en forma de espiral alrededor de un eje común, y el helicoidal enrollado más de una espira en forma de hélice. El de diafragma consiste en una o varias cápsulas circulares concentradas rígidamente entre sí por la soldadura, de forma que al aplicar presión cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es amplificada por un juego de palancas. El fuelle es parecido al diafragma compuesto, pero de una sola pieza, flexible axialmente y puede dilatarse o contraerse con un desplazamiento considerable. Tenemos por otro lado los manómetros,
que hacen parte de los elementos primarios elásticos. El manómetro es un aparato que sirve para medir la presión de gases o líquidos contenidos en recipientes cerrados. Existen básicamente dos tipos, los líquidos y los metálicos. Los manómetros líquidos se emplean por lo general como líquido manométrico, el mercurio, que llena parcialmente un tubo en forma de U. En los manómetros metálicos, la presión da lugar a deformaciones en una cavidad o tubo metálico, denominado tubo de Bourdon, en honor a su inventor. Estas deformaciones se transmiten a través de un sistema mecánico o a una aguja que marca directamente la presión sobre una escala graduada, como se puede ver en la gráfica. En esta tabla podemos ver todos los sensores de los que acabamos de hablar, y vemos el campo de medida, la precisión en porcentaje, la temperatura máxima de servicio, la presión estática máxima. Ahí podemos ver pues toda la escala que maneja, la amplitud de su rango de medición y su porcentaje de error. Otro tipo de medidores son los medidores de presión electromecánicos, que son transmisores electrónicos de equilibrio de fuerza, resistivos, magnéticos, capacitivos, extensiométricos y piezoeléctricos. Los transmisores electrónicos de equilibrio de fuerza consisten en una barra rígida. Esta barra es apoyada en un punto sobre la que actúan dos fuerzas en equilibrio. El desequilibrio entre estas dos fuerzas da lugar a una variación de posición relativa de la barra. Un oscilador que genera una señal en base a la posición de un sensor. Esta posición del sensor determina la presión ejercida sobre la misma. Y se pueden encontrar tres tipos: el detector de inductancia, el transformador diferencial y el detector fotoeléctrico. Este es el sensor de detector de inductancia. Tenemos también el transformador diferencial, en donde el transformador se cierra magnéticamente con la barra de equilibrio de fuerzas, y el detector fotoeléctrico. Por otro lado, también están los transductores resistivos. En este tipo de transductores se aprovecha un cambio de resistencia del sensor o del circuito en que está para medir la presión del sistema. Para esto el puente de Wheatstone es muy utilizado. También tenemos los transductores magnéticos. Existen dos tipos de transductores magnéticos, que son los transductores de inductancia variable y los transductores de reluctancia variable. Como se pueden ver en la gráfica, los de inductancia variable tienen un núcleo magnético en un campo electromagnético, y los de reluctancia variable tienen un núcleo magnético en un campo magnético. Por otra parte, también están los transductores capacitivos, que se basan en la variación de capacidad que se produce en un condensador al desplazarse una de sus placas por la aplicación de presión. La placa móvil tiene forma de diafragma y se encuentra situada entre dos placas fijas. Pueden ser de dos tipos: de capacidad fija y de capacidad variable. Las galgas extensiométricas se basan en la variación de longitud y de diámetro, por lo tanto de resistencia, que tiene lugar cuando un hilo de resistencia se encuentra sometido a una tensión mecánica por la acción de una presión. Existen dos tipos de galgas, cementadas y sin cementar. Las galgas forman parte de un puente de Wheatstone. Los transductores piezoeléctricos son materiales cristalinos que, al deformarse físicamente por la acción de una presión, generan una señal eléctrica. Tenemos aquí otra tabla en la que vemos todos los sensores de los que acabamos de hablar: los resistivos, magnéticos, capacitivos, la galga tensiométrica y los piezoeléctricos, con su margen de medida, su precisión, su nivel de señal de salida, la impedancia de salida, su resolución y el error que se puede hallar en porcentaje. También están los medidores de presión neumáticos y electrónicos. Los neumáticos utilizan elementos mecánicos con desplazamiento de gases, y los electrónicos mecánicos, medidor de McLeod, térmicos y leonización. Los medidores neumáticos es un simple émbolo que sale en un cilindro después de que se ejerce una presión, como es este sensor, que es muy usado para medir la presión en llantas de vehículos. Los medidores electrónicos de vacío son los transductores electrónicos que se emplean para la medida de alto vacío. Son muy sensibles y se clasifican en mecánicos, el medidor de McLeod, los térmicos e ionizados. En los mecánicos está el sensor de cuello y diafragma, que trabajan de forma diferencial entre la presión atmosférica y la del proceso. Pueden estar compensados con relación a la presión atmosférica y calibrados en unidades absolutas. También está el medidor McLeod, que se basa en comprimir una muestra del gas de gran volumen conocido a un volumen más pequeño y a mayor presión, mediante una columna de mercurio en un tubo capilar. Por otro lado están los transductores térmicos, que se basan en el principio de la proporcionalidad entre la energía disipada
desde la superficie caliente de un filamento calentado por una corriente constante y la presión del gas ambiente cuando el gas está a bajas presiones absolutas. De estos térmicos tenemos el termopar, el Pirani y el bimetal. Este es el transductor térmico termopar. Contiene un filamento en B que lleva incorporado un pequeño termopar. Al pasar una corriente constante a través del filamento, su temperatura es inversamente proporcional a la presión absoluta del gas. Este es el transductor térmico transductor Pirani. Utiliza un circuito de puente de Wheatstone que compara la resistencia de dos filamentos de tungsteno, uno sellado en alto vacío en un tubo y el otro en contacto con el gas medido y por lo tanto pierde calor de contacto. Este es el transductor térmico bimetálico. Utiliza un espiral bimetálico calentado por una fuente de tensión estabilizada. Cualquier cambio en la presión produce una deflexión del espiral que a su vez está acoplada a un índice que señala la escala al vacío. También tenemos los transductores de ionización. Se basan en la formación de los iones que se producen en las colisiones que existan entre moléculas y electrones. La velocidad de formación de estos iones, es decir, la corriente iónica, varía directamente con la presión. En estos transductores tenemos los transductores de filamento caliente, los transductores de cátodo frío. Los transductores de cátodo frío se basan en el principio de la medida de una corriente iónica producida por una descarga de alta tensión. Los electrones desprendidos del cátodo toman movimiento en espiral al irse moviendo a través de un campo magnético en su camino hacia el ánodo. Y por último tenemos una tabla en la que hablamos de los últimos transductores que hemos visto, que son los térmicos, termopar, Pirani y bimetal, ionización, filamento caliente y cátodo frío, con su margen de medida, con su escala y su precisión.